los benditos de Dios que caminan con la frente en alto. Yo quiero bendecir tu vida con una palabra en el libro de Ezequiel, capítulo 37. Todos sabemos que el nombre Ezequiel significa Dios fortalecerá, fuerza de Dios. ¿Por qué Dios te va a fortalecer? Porque Dios es el que va a hacer por medio de tus labios lo que está destinado para tu vida y en tu vida para que bendiga las generaciones que están a tu alrededor. Ezequiel 37 nos habla del valle de los huesos secos y el título que yo le he dado a este compartir se llama el valle de la decisión. El valle de la decisión. Hay momentos en los cuales seremos llevados, entraremos a lugares, estaremos en medio de lugares, de sitios donde tendremos que tomar una decisión que marcará la existencia de tu vida y de mi vida y de las personas que están a tu alrededor, porque va a ser la decisión que va a abrir la puerta a la sobrenaturalidad de Dios en tu vida y sobre tu vida para que puedas bendecir los que están a tu alrededor y cumplas el diseño profético que Dios tiene designado en tu vida y para tu vida. Quiero decirte como primer punto que la vida que hoy anhelas, la vida que hoy sueñas, solo será desatada por medio de una palabra profética que brote de tus labios en tus momentos de mayor presión, en tu momento de mayor angustia, en tu momento de mayor soledad. Allí es donde va a brotar esos sueños, esos anhelos van a ser manifestados por medio de la palabra profética que brote de tus labios. Tu espíritu necesita amalgamarse a una palabra profética y esa palabra profética va a despertar tu destino profético. Y por medio de ese destino profético tú vas a bendecir y a transformar las generaciones de todo tu alrededor. Yo quiero que escuches lo que dice el versículo 7 de Ezequiel capítulo 37. Recuerda que Ezequiel significa Dios te va a fortalecer, Dios fortalecerá. Y en medio de esas situaciones, abriendo tus labios, la fortaleza que va a venir en tu vida y sobre tu vida va a ser de parte de Dios. Dice el versículo 7, profeticé pues como me fue mandado. Escucha, profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Pero mientras profetizaba, léelo, detállalo, tenlo en cuenta. Mientras declaraba la palabra profética que Dios había enclavado en su espíritu, mientras profetizaba hubo un ruido. Cada vez que tú y yo nos disponemos a cumplir el diseño que Dios tiene para tu vida y para mi vida, siempre vamos a obtener críticas, siempre vamos a obtener señalamientos, siempre vamos a obtener murmuraciones, siempre tendrán las personas que no están de acuerdo, que te van a mirar por encima del hombro. ¿Por qué no están de acuerdo? Porque no piensan, porque no creen, porque no se alinean a la palabra que está saliendo de los corazón de Dios en tu vida para bendecirles a ellos. Mientras profetizaba, hubo un ruido. Así que no tengas temor, no tengas angustia, porque este es el valle de la decisión. En medio de la crítica, en medio del señalamiento, en medio de la murmuración, profetiza como te fue mandado. No esperes que la situación te coma. No esperes que el mundo se te venga encima para declarar la palabra que Dios ha puesto en tus labios. Dice Ezequiel capítulo 37, versículo 4 y versículo 5. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oí palabra de Jehová. ¿Por qué no vamos a tener angustia? ¿Por qué no vamos a tener miedo? Porque lo que va a salir de tus labios es una palabra de parte de Dios que causará un impacto donde
donde va a comenzar a manifestarse el poder y la manifestación de Dios para transformar las escenas a tu alrededor. No importa lo que esté sucediendo, esa palabra que Dios deposita en tus labios, en tu corazón, va a traer un impacto de cambio, de transformación, de bendición, de gloria, de esperanza, de multiplicación, de sanidad. Así que yo te insto en este momento a levantar una palabra de parte de Dios en tus labios, que nace del corazón de Dios y diga: Señor, yo me levanto en contra de las situaciones reinantes para ver tu poder y tu gloria. Un día en Marcos capítulo 7, versículo 29, a una mujer llamada o conocida como la Sirofenicia. Marcos capítulo 7, versículo 29. A ella la señalaban, a ella la criticaban. A ella decían lo que supuestamente debían inspirarle, debían motivarla. Señor, despídela, haz que se vaya, porque da voces tras nosotros. Pero el versículo 29 de Marcos 7 dice: entonces Jesús le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Por esta palabra, ¿qué palabra estaba soltando? ¿Qué palabra? Era la palabra de la mujer sirofenicia. ¿Cuál fue? La leemos en el versículo 28. Ella le dijo: Señor, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Los hijos no agarran la palabra, los hijos desprecian la palabra, los hijos tienen a un lado la palabra, pero siempre va a haber alguien que diga: esa palabra es para mí. Yo agarro esa palabra, yo pacto por esa palabra de parte de Dios en mis labios, en mi corazón, en mi espíritu. Y este pacto que yo hago con esta palabra, que es tu palabra, va a bendecir a mis hijos, va a bendecir mi finanza, va a bendecir mi salud, me va a transformar, me va a llevar a un nivel que yo no entiendo, que yo no conozco, pero voy a proclamar la palabra que sale del corazón de Dios y está depositada ahora en mis labios para transformar los corazones, para cambiar las vidas. Dios siempre va a levantar un profeta. Escúchame, Dios siempre va a levantar un profeta, su profeta, en medio de situaciones extremas, con el propósito simplemente de cambiarlas, de transformarlas. Pero ¿qué tenemos que hacer tú y yo? Aferrarnos a la palabra profética que Dios desea que tú y yo declaremos. No soltar la palabra profética que Dios tiene en tus labios para bendecir las generaciones. En los momentos de mayor presión, en los momentos de mayor angustia, lo que Dios va a desatar será bendición, será gloria. ¿Cómo lo vamos a hacer? Agarrándonos de esa palabra. Dios va a desatar gloria, va a desatar su gobierno para bendecir. La pregunta es: las palabras que salen de tu corazón, las palabras que salen de tus entrañas en tus momentos de mayor presión, ¿qué hacen? ¿Te bendicen o te maldicen? ¿Piensas que en medio de las situaciones te mueres? ¿Que hasta ahí llegas por la enfermedad, por el dolor de cabeza, por la crisis? Ten cuidado con la palabra que brota de tus labios. Dios le dijo al hombre, a su profeta: yo te voy a ayudar, porque eso significa Ezequiel. Dios te ayuda. Dios te ayude a abrir tus labios para bendecir tu generación, para bendecir el lugar donde estás pisando, para bendecir el fruto de tu trabajo, y vas a ver multiplicación y vas a ver extensión. Dios le dice a este hombre, después que lo lleva a ese lugar, en el versículo 4, le dice: entonces profetiza. Me dijo: entonces profetiza. ¿Ves la situación? Entonces, subráyalo, mételo en comillas. Entonces, ¿estás viendo la situación? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a llorar? ¿Te vas a lamentar? ¿Vas a tirar la toalla? Entonces profetiza sobre los huesos, profetiza sobre la enfermedad, profetiza sobre la escasez, profetiza sobre la miseria, profetiza sobre el lugar donde estás y di: ahora escuchas una palabra, ahora te sometes a una palabra, ahora
accionas en una palabra de parte de Dios que deposita en tu corazón y sale por medio de tus labios para transformar, para cambiar toda la escena que hay a tu alrededor para bendición y vida eterna. Entonces profetiza, no esperes que todo se levante. Entonces profetiza, comienza a declarar una palabra de bendición, comienza a declarar una palabra de vida. Comienza a declarar esa palabra de vida. Oí palabra de Jehová. Escucha lo que Dios va a soltar, lo que Dios va a hacer. No va a ser tu palabra, va a ser la palabra que Dios depositó en tu espíritu. Es una palabra de parte de Dios. Así abre tus labios ahora. Abre tus labios y traerán sanidad. Porque Dios le dijo a él, versículo 4, profetiza. ¿Y qué vas a profetizar? Dice, oí palabra de Jehová. Sí se puede. Lo que vas a escuchar es una palabra de Dios. Lo que va a salir para bendecir, va a salir para sanar, va a salir para exterminar, para acabar el reino de las tinieblas, para someterlo. Todo hijo de Dios nunca debe olvidar que esos lugares oscuros, grises, lúgubres, llenos de terror, llenos de angustia, llenos de miedo, tú no te encuentras solo. Tú no estás solo en esos lugares. Versículo 37 o capítulo 37, versículo 1. Fue la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Pero tú no estás solo, porque la mano de Dios está sobre tu vida. Te llevó para utilizarte como un profeta. Te llevó para despertar el espíritu profético que hay en ti. Dios siempre va a levantar un profeta lleno de su palabra para trastornar las situaciones reinantes. Solo por medio de una palabra revelada en tu espíritu que proviene del reino de Dios, vas a formar un ejército de guerreros, vas a formar un ejército de valientes, vas a irrumpir como un valiente guerrero para tomar lo que es tuyo. Profetiza, Dios está contigo. No olvides, nunca debes olvidar que en esos lugares tú no estás solo. El versículo 1 te lo recuerda, me llevó en el espíritu de Jehová. Allí está Dios acompañándote. Allí está Dios diciendo, abre tus labios para exterminar. Abre tus labios para accionar el reino y el poder de Dios ahora. Bien lo dijo Jesús cuando Pedro quiso defenderlo. Cálmate, yo puedo orar, yo puedo abrir mis labios ahora y Dios me va a mandar más de 12 legiones de ángeles. ¿Quieres ver los ángeles moverse? Comienza a abrir tus labios, comienza a orar, pero comienza a creer la palabra que sale de tus labios. Dios ha permitido esa situación para desatar la palabra profética que está por años guardada, prisionera dentro de tu alma, dentro de tu corazón, dentro de tu espíritu. Está allí para inspirarte y para decirte es el momento de profetizar, porque ¿cómo lo va a hacer? Te va a llevar en el espíritu. En el espíritu, vamos, amalgámate con algo de Dios, con lo que Dios tiene depositado en ti, para que desate poder, para que desate gloria, para que desate reino. No tengas temor, no tengas angustia, todo lo que sucede a tu alrededor. Aunque se levante ruido, aunque se levante señalamiento, aunque se levante crítica, porque lo que explotará de tus labios será una palabra tan poderosa que transformará el valle de huesos secos en un valle de gloria, en un valle de bendición. Recuerda, la mano de Dios es suficiente para sostenerte y para llevarte, para hacerte ir más allá de lo que tú estás viendo, más allá de lo que tú estás soñando. A Jesús un día lo criticaron, a Jesús un día lo señalaron. ¿Y sabe qué dijo él? ¿Lo has leído en el Evangelio de Lucas capítulo 11, versículo 20? Lucas 11, 20. A Jesús lo criticaron, lo señalaron. ¿Y qué dijo él? Dijo en el versículo 20, escúchala, mas si por el dedo de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros.
Vamos, proclama conmigo la palabra. El reino de Dios ahora es manifestado en mi vida y sobre mi vida. Hay una palabra de su espíritu en mi espíritu para trastornar el reino de las tinieblas, para cambiar, para bendecir mi generación. Ten confianza de que toda necesidad, todo problema será resuelto en el momento en el cual tú comiences a soltar tus labios. Comienza a soltar tus labios, comienza a declarar la palabra profética. Ten conciencia, escúchame, ten una conciencia despierta que la necesidad del mundo que te rodea, no te aísles en tu propia burbuja, porque Dios te necesita. Dios te necesita para cambiar. Dios te necesita como un profeta. Dios lo llevó en el espíritu y lo hizo pasar, versículo 2, me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. Dios te hace pasar por medio de situaciones para que te des cuenta, para que tu conciencia despierte, que tú no estás en un mundo aislado, que las personas a tu alrededor tienen necesidades, tienen carencias. Necesitan de un hombre, de una mujer de Dios que se levante con una palabra profética. ¿Dónde está? No está en otro estado, no está en otro país. Está allí escuchando ahora esta palabra, y esa palabra profética está en tus labios. Todo valle de huesos secos tiene sus días contados. Cuando un hijo de Dios sea levantado con una palabra en sus labios, que es una palabra de parte de Dios que ha sido sembrada en tu espíritu, bajo la cobertura, bajo la dirección de Dios, tú transformarás las escenas, tú transformarás los escenarios, tú cambiarás el libreto de tragedia, de dolor, de quebranto, en un libreto de esperanza, de armonía, de felicidad. Cada vez que tú abres tus labios para gritos de rabia, de mala crianza, de queja, de dolor, de angustia, de ay, 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 solo estás demostrando que no crees, que no accionas en una palabra de parte de Dios. ¿Qué pasó cuando este hombre comenzó a profetizar? No te preocupes por lo que suceda a tu alrededor. Cuando este varón de Dios comenzó a profetizar, ¿qué pasó? Dice el versículo 7 que hubo ruido. Yo profeticé como me fue mandado, pero había un ruido. Había un ruido, no te preocupes. Ese es simplemente el reino de las tinieblas que está siendo desquebrajado, quebrado, molido, destruido. Desquebrajado, hubo un ruido. ¿Por qué? Porque un hombre de Dios se levanta con una palabra de poder, porque un hombre de Dios se levanta con una palabra de esperanza, porque un hombre de Dios dice: ahora me levanto para accionar en el poder de Dios que transforma, poder de Dios que cambia, poder de Dios que redarguye y trae el reino de los cielos a manifestación. Manifestación ahora. Los que oyen la palabra y accionen en la palabra son los que la palabra germina. Pero dice Lucas capítulo 8 versículo 12 que los que están junto al camino oyen la palabra, pero si no la creen, viene el diablo y quita la palabra que ha sido depositada en el corazón, para que no la crean, para que no vean la producción que la palabra hace. Lucas 8:12. Y los que estaban junto al camino, tú no estás junto al camino, tú te vas a involucrar en lo que Dios va a hacer. Tú te vas a involucrar en milagros. Tú te vas a involucrar en un accionar de Dios que será tan poderoso que transformará todo a tu alrededor para bendición, para gloria, para esperanza. Cuando el demonio sabe que hay un hijo de Dios, que hay un hombre de Dios, que hay una mujer de Dios que acciona en su poder, lo único que le queda es simplemente dar patadas de ahogado, porque a él los días están contados de su reino de tinieblas, de su reino de angustia. La palabra nos dice en Marcos capítulo 9, versículo 20, Marcos 9:20, que a Jesús le trajeron a un muchacho que estaba endemoniado. Y cuando el demonio vio a Jesús, lo sacudió con violencia y cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos, porque sabía que su reino de tinieblas había llegado a su fin. Hasta ahí llega el reino. Hasta ahí, cuando un hombre, cuando una mujer de Dios se levanta para accionar en el poder de Dios, el reino de las tinieblas llega a su fin. Escucha lo que dice el Salmo 112, versículo 10. Lo verá el justo
¿Y qué va a hacer cuando el justo vea el accionar de Dios? Se alegra, se va a alegrar, se va a gozar, se va a reír. Pero ¿qué va a hacer cuando el impío lo vea? El impío, dice el versículo 10, cuando el impío vea el accionar de Dios, dice, lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Vamos, comienza a moverte en el poder de Dios, porque lo que ellos piensan hacer, lo que ellos desean va a perecer, pero tú vas a reír, tú te vas a gozar, tú vas a levantar canción de alabanza, de gloria, de esperanza, porque Dios comienza a manifestar su reino para bendecirte. Dios te ha llamado como un profeta de Dios a las naciones. Dice Lucas capítulo 13, versículo 28. Allí será el lloro y el crujir de dientes. No pudieron accionar. Lo único que les queda a ellos es llorar. Lo único que les queda a ellos es crujir los dientes, porque tú te levantarás en bendición. Tú te levantarás en gloria. Allí será el lloro y el crujir de dientes cuando veas a Abraham. Vas a ver a la gente que cree. A Abraham, a Isaac y a Jacob. Vas a ver a la gente que cree la palabra. Vas a ver a la gente que se ríe en la palabra. Y vas a ver a la gente que se agarra a una palabra. Ahí estaba Abraham, creía la palabra. Ahí estaba Isaac, el que se ríe en la palabra, que se goza en la palabra. Y ahí está Jacob, el que se agarra en la palabra. Vamos, comienza a creer, ríete del enemigo porque Dios comienza a accionar su poder. Ríete porque Dios te va a bendecir. Ríete porque Dios va a allanar tu camino. Ríete cuando veas que Dios extermina a tus enemigos por el accionar que Dios ha puesto en tus labios. Pero agárrate de una palabra de parte de Dios, porque ahí está también Jacob. Dice, y todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Di, yo no estoy excluido, yo soy quien cree, yo soy quien se ríe de mi desgracia, porque hasta ahí llegó. Yo me agarro a una palabra profética como se agarró Jacob, para agarrar lo que Dios ha depositado en mis labios, para agarrar lo que Dios ha depositado todavía en mi corazón, y lo voy a soltar. ¿Para qué? Para transformar las vidas. Yo quiero terminar esta palabra con lo que dice o lo que enseña Primero de Reyes. Acompáñenme a Primero de Reyes, capítulo 17. Primero de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer dos versículos. El versículo 12 y después el versículo 17. Primero de Reyes 17, 12. Dice, y ella respondió, vive Jehová que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en una tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esto dijo la viuda de Sarepta, lo vamos a comer porque tengo un poquito de harina, tengo un poquito de aceite, vamos a preparar un bocado, un pedacito de pan, lo vamos a comer y nos vamos a dejar morir. Esa fue la palabra que soltó la viuda de Sarepta, una palabra de angustia, una palabra de dolor, una palabra de tragedia, una palabra de muerte. ¿Y qué pasó? Leamos el versículo 17. Después de estas cosas aconteció que cayó el hijo enfermo. El hijo del amo de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Se murió. El niño murió. No quedó en él aliento. Pero ¿quién lo decretó? Lo decretó una madre que no veía solución. Lo decretó una madre que no tenía esperanza. Lo decretó una madre que no supo agarrarse a una palabra profética de los labios de Dios en su espíritu. Quiero mostrarte también otra mamá que se agarró de una palabra profética. Creyó, comenzó a reír y se agarró. Vamos, comienza a creer, comienza a reír y agárrate de la palabra profética. En Segundo de Reyes, capítulo 4, Segundo de Reyes, capítulo 4, también 2 versículos, 20 y 26. Y habiendo él tomado y traído a su madre, lo sentó. ¿En dónde?
en las rodillas. Y dice que a la hora del mediodía el niño murió. Y habiendo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. El niño murió en las rodillas de su mamá. Y cuando viene el profeta a verla y le dice, ¿cómo está la situación? ¿Qué está sucediendo? El profeta envía a su siervo y le dice, yo te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le pregunte, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien a tu hijo? Y ella responde, el versículo 26, escucha la respuesta del versículo. La respuesta de esta madre, y le dijo, bien, me va bien. No le dijo, el niño se murió, no, me va bien. Yo tengo esperanza de que yo me agarré, yo comencé a creer, yo comencé a reír, pero me agarré de una palabra profética. Tal vez muchos no la creen, muchos todavía no la han visto, pero yo la voy a ver porque yo soy el padre de la fe. Yo me meto en los generales de la fe a creer tu palabra. Yo comienzo a reír porque tu palabra me da esperanza, pero me agarro de la palabra. Yo te insto en este día a que tú te agarres de la palabra. Nos dice la palabra a nosotros que Dios te ha dado, escucha lo que Dios te ha dado. Dios te ha dado una boca y una lengua de sabio para que hables una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de ánimo, una palabra de consuelo, no una palabra de ruina, no una palabra de temor, no una palabra de angustia. Dice el libro de Isaías capítulo 50 versículo 4, Isaías 54, Jehová el Señor me dio lengua de sabio para poder saber hablar palabras alcanzado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Eso es lo que vas a hacer. Una palabra de sabiduría en tus labios ahora que bendice. Una palabra de sabiduría de los labios de Dios, del corazón de Dios, del Espíritu de Dios para bendecir. No vas a escuchar ruina, no vas a escuchar tragedia, no vas a escuchar dolor, no vas a escuchar quebranto, porque te vas a amalgamar a una palabra de los labios de Dios. ¿Dónde la encuentras? En la palabra. Tienes 66 libros para buscar una palabra de ánimo, de esperanza, de aliento. Porque cuando venga a ti alguien a querer llenarte de angustia, de temor, tú le vas a decir, como dice Isaías 54, 17, ninguna arma forjada contra mí prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y la salvación de mí vendrá, dice Jehová. Tú condenas la lengua que se levanta. Tú dices, Señor, tú me cuidas, Señor, tú me guardas, Señor, tú me fortaleces, y comienzas a condenar. ¿Y qué vas a ver? Esperanza. ¿Qué vas a ver? Aliento. ¿Qué vas a ver? El accionar del poder de Dios sobre tu familia. El accionar del poder de Dios sobre tu finanza. El accionar del poder de Dios sobre tu salud. El accionar del poder de Dios sobre tu generación. Te levantas con lengua de sabio. Te levantas con lengua profética. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios que te ha llevado al lugar. Tú no estás solo en medio de la soledad. Que tú ves a tu alrededor soledad. No, tú no estás solo. Ahí está el Espíritu de Dios. Ahí está el poder de Dios en tus labios, en tu corazón, en tu espíritu, para que sueltes una palabra. Vamos, suelta una palabra. Sí, con Dios haremos proezas, dice el Salmo 60, 12. No tengo, mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. No hay, sí, yo no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Mi Dios es poderoso. Él me ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, y ahora el poder de Dios está en mis labios para causar un impacto en el reino de las tinieblas, porque arma forjada no hay que se levante contra mí, porque yo tengo lengua de sabio para poder hablar palabras alcanzadas, para saber hablarla. Espíritu de Dios, ahora suelta una palabra en los corazones, en los espíritus de todo aquel que está escuchando este audio, Señor, y bendícelo, Señor, de una manera sobrenatural. Que el Espíritu de Dios venga sobre ellos y los anime, los conforte, los reconforte, porque todo sueño, todo anhelo de tu alma, de tu corazón, de tu espíritu va a comenzar a ser manifestado en el momento en que tú te amalgames a una palabra de parte de Dios. Él lo llevó en el espíritu al valle de los huesos secos, pero en el valle de los huesos secos no le digo ahora te comienzas a lamentar, ahora comienzas a accionar en la palabra de parte de Dios que ha depositado en tus labios, y comienza a predicar, comienza a profetizar. Profeticé como me fue mandado, y hubo un ruido. No te preocupes del ruido. ¿Por qué? ¿Qué es el ruido? Que
armadura, que toda la armamento que tenía el diablo comienza a ser destruido en el nombre de Jesús de Nazaret. Enfermedad comienza a destruirse, dolor comienza a disiparse en el nombre de Jesús, y hay sanidad de Dios ahora sobre tu vida y para tu vida y sobre tu generación. Te bendigo, iglesia de Dios. Eres una iglesia bendita y tú caminas en bendición de Dios.